Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y tengo que decir que en este septiembre que hará 19 años que se nos adelantó mi admirada Ana Gabriela Ross, tía de nuestra entrevistada, a quien ya voy a presentar. Siempre hay una razón para echarle porras a una y admirar a la otra, y a mí me dio una enorme alegría que Vicky Ross fuera electa presidente de UNAFUT, lo digo porque cuando yo la conocí no era la doctora Ross, era una estudiosa de muchos temas y una persona preocupada por muchos temas también, y capaz de muchos logros. Su labor en la Fundación del Cáncer o de apoyo a los pacientes de cáncer de seno, que está asociado con el nombre de su tía, es una de las muchas muestras, pero yo reconocí que a Ana Gabriela Ross le hubiera dado una alegría, y ella no se guardaba ni opiniones ni alegrías, el saber que su sobrina era la presidente de UNAFUT. Cuéntenos, señora presidente de UNAFUT, de sus hazañas. Y ya hice una introducción muy larga, doña Vicky Ross. Muchas gracias, don Juan Rafael, y muchas gracias también por la gentileza de volverme a abrir este espacio para conversar un rato. Efectivamente, son las cosas que le tiene a uno el destino. A mí la que me hizo fanática del fútbol fue mi tía Ana Gabriela, que desde que nací me estaba llevando al estadio, y por años las fuimos casi que cada 15 días al estadio juntas. Y me hace mucha gracia pensar en las cosas y en los paralelismos tal vez que tiene la vida, y que se forjan también a través de las semillas que se siembran con cariño a través de las relaciones humanas. Pensar en momentos claves con mi tía, no solo en el estadio, pero recuerdo también una vez estando como periodista en Canal 2, en ese momento Univisión Canal 2, me toca entrevistarla. Yo estaba transmitiendo toros en diciembre, y recuerdo que el que estaba de director de transmisión en ese momento me pide que le haga una pregunta de fútbol, y la contestó de una manera tan elocuente, hablando del sistema de juego y demás, y a mí me encantó siempre. Algo que le admiré mucho a mi tía Ana Gabriela, a mis otras tías también, a mi mamá, era esa inquietud por el conocimiento, y esa inquietud por no solo que les gustara algo, sino ser bien enterado de las cosas que les gustaba. Y desde ese momento, desde antes de aprender a caminar, yo estaba yendo a estadios con ella, y como bien menciona, es algo que yo creo que le hubiera hecho mucha ilusión verme en el puesto hoy. Ya este año son 19 años desde su partida, y le tengo que decir que le extraño como el primer momento. Le he extrañado también en todas estas etapas por las que he pasado, tanto en la fundación como en la parte política, y ahora por supuesto en la parte del fútbol, y pensar en eso, en que el tiempo
es implacable. Hoy yo tengo 45 años y estoy más cerca de tener la edad que ella tenía cuando se fue. Y nos dejó muchos propósitos, muchas inquietudes, muchas ideas buenas, pero hablemos de fútbol. ¿Cómo es, me equivoco, doña Vicky, si digo que usted es la primera mujer que preside el fútbol, o me equivoco? No, es correcto. Más bien Costa Rica está haciendo historia en el mundo porque soy la primera mujer a nivel mundial en presidir una liga profesional de fútbol masculino. Y eso habla muy bien de la coyuntura país, a pesar de que han pasado más de 100 años de fútbol organizado para que se rompiera ese techo de cristal. Yo creo que Costa Rica ha ido avanzando en temas de transversalización del tema de género y en temas de representación también. Obviamente hay muchísimo que hacer y muchísimo camino que recorrer para lograr oportunidades más justas para las mujeres dentro de nuestra sociedad, y eso incluye también el tema del deporte, pero vamos no solo avanzando, sino que también abriendo espacio a nivel internacional. Bueno, y una de las cosas que yo estoy seguro, de nuevo, que mi profesora de gestión de la salud hubiera dicho es que es la capacidad de la presidenta de UNAFUT lo que la tiene ahí y lo que está desarrollando. El tema de género, como usted lo acaba de decir, presidente de UNAFUT, es muy importante, pero hay un tema ahí fundamental de la capacidad de mujeres y hombres de este país, dije mujeres primero, por supuesto, para poder romper techos y hacer las cosas bien, y estoy seguro que UNAFUT tiene muchos retos. ¿Qué retos son los más inmediatos en este momento de UNAFUT? Le voy a contestar primero con el tema de si importó o no el género en la escogencia, que es algo también que me han preguntado, y fíjese que no, más bien en 100 años de fútbol organizado, de 23 años que tiene la figura legal, que tiene figura jurídica que tiene la UNAFUT en este momento, es la primera vez que se hace un proceso de selección tercerizado, o sea, que no fue por recomendaciones ni amiguismo, sino que fue un proceso profesional de reclutamiento que se hizo a través de una agencia. Entonces es interesante también que en ese proceso resultara electa una mujer, en la primera vez en la historia que se hace un proceso tercerizado. Los retos de la UNAFUT son bastante interesantes, tienen que ver con lo que yo he venido hablando acerca de incorporar las mejores prácticas a nivel de empresa, a nivel de negocio, a nivel deportivo también, para lograr que nuestra liga de fútbol esté al lado, por lo menos en mejores prácticas de las mejores ligas del mundo. Ahí tenemos un convenio, por ejemplo, con la Liga Española, que nos permite avanzar de manera más rápida en esta curva de aprendizaje, pero es importante, cuando hablamos de los retos, ampliar la mirada y ver la coyuntura y lo que ha pasado en los últimos años. Apenas hace 32 años, nuestra selección que clasificó por primera vez al Mundial de Italia 90 era una selección de jugadores que en ese momento todavía no todos eran profesionales. El fútbol todavía se encontraba en una etapa bastante artesanal en nuestro país. 32 años después ya acabamos de clasificar a nuestro 6º Mundial. Ahora entendemos muchísimo más de la incorporación de temas de preparación, temas científicos en todos los procesos deportivos y demás, y la parte administrativa y la parte de gestión tiene que llevarse también a los mejores niveles, que yo creo que es parte de los retos que enfrentamos a futuro. Cómo convertirnos en un ente rector que sea propositivo en ese cambio cultural que significa adoptar mejores prácticas. Y bueno,
ese es un reto bastante interesante. Incluso sobre eso hay una sobrina de Elena que acaba de estar en España. Ella es nutricionista y entonces fue a especializarse en nutrición para futbolistas. Es decir, ahora que usted estaba hablando de temas científicos y obviamente pensemos en el Mundial de Italia, cuando usted con toda razón dice que unos ni siquiera eran profesionales. El hecho de que haya, y de nuevo España en muchas cosas va adelante afortunadamente porque nos abre espacios, el tema de la nutrición, y claro, la nutrición es fundamental. Yo soy un profesor sucho de economía, pero hasta yo sé que eso es fundamental. Es fundamental y todo lo que se incorpora a eso. Hoy entendemos, por ejemplo, que la nutrición específica desde las primeras etapas, ¿verdad? Estamos hablando incluso desde la primera infancia a los niños que empiezan a competir, que empiezan a competir muy jóvenes. Nosotros tenemos ligas organizadas desde la U10, que significa que tenemos a niños en competición a partir de los 9 años, ¿verdad? Y eso significa que ya desde ese momento tienen que tener una planificación en vistas a generar jugadores que puedan tener y desarrollar el potencial con el que traigan en la aspiración de volverse profesionales, ¿verdad? Y eso significa otra perspectiva completamente. No sé, manejo de sueño, manejo del ocio, la parte psicológica, la parte nutricional, la parte de desarrollo físico, preparación física, terapia física, todo esto son factores que han avanzado de una manera impresionante en los últimos años y que se han incorporado también a esa evolucionante ciencias del deporte que hacen que hoy sea otra cosa completamente. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar, doña Vicky, y eso haremos. Continuamos, amigas y amigos de 15 UCR, conversando con la presidente de la UNAFUT, quien ya nos contó de que por primera vez por tercerización fue su escogencia y incluyendo todas las ligas, y si quiere sea explícito, la mayor parte de la gente sabe más de fútbol que yo, incluyendo por supuesto a la presidenta de UNAFUT, pero tal vez en detalle, si les hacemos un examen y los ponemos a decir cuántas ligas hay y más o menos como cuántos equipos, sospecho que no todos pasan la nota. Cuéntenos, por favor. Claro que sí, el engranaje del fútbol en nuestro país es bastante interesante. Está la Federación de Fútbol, que es el órgano rector. Ahí estamos afiliadas todas las ligas, la UNAFUT, que es obviamente la liga más fuerte del país, que tiene la unión de clubes de primera división y también ligas menores. Está la UNIFUT, que es la liga de fútbol femenino, también LIACE, que es la liga de ascenso, LIFUPLA, que es la liga de fútbol playa, también la liga de fútbol sala, y LINAFA, que es la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. Ahí estamos todos en la federación. Hay que decir también que los órganos de control del fútbol, el Tribunal Disciplinario, el Comité de Arbitraje, la Comisión de Licencias, el Comité de Ética, están en la federación y sirven a todas las ligas, que es algo también que se conoce poco, pero que es bueno también que la gente conozca. Uno de los temas en el fútbol, aunque hubo una película, creo que era argentina, cuando yo fui niño, que se llamaba Bola de Trapo, y Bola de Trapo lo que significaba era que con unos calcetines se hacía un balón y entonces los niños jugaban. De suerte que una de las características que tiene el fútbol es eso, no se requiere un césped pintado de blanco y toda la cosa para poder jugar fútbol, pero la mayor parte, el deporte
funciona muy bien en esos espacios verdes con líneas blancas. No estoy haciendo ningún comercial político, por cierto, pero alrededor de esos espacios donde están, por supuesto, los estadios mayores y debe haber hasta plazas vecinales, ¿cómo se gestionan esos espacios? Y ustedes en UNAFUT, ¿cómo participan en ese esquema? Bueno, nosotros en UNAFUT tenemos los estadios de primera división, que son los estadios que son en la que nuestros clubes son locales. Es interesante también hablar sobre los escenarios de fútbol en nuestro país. La mayoría son estadios públicos que pertenecen o están afiliados a los gobiernos locales, a las municipalidades. Eso es un tema interesante también acerca de lo que nos ha costado tal vez como país a través de los años lograr mejoras sustantivas a los escenarios deportivos y buenos planes también de mantenimiento incluso para los estadios de primera división, que es algo que estamos viendo a ver cómo mejoramos y cómo generamos ciclos virtuosos en ese sentido para que nuestros escenarios deportivos de primer orden estén cada vez mejor. En relación con los espacios comunitarios, también sabemos, y ahí le explico, Juan Rafael, mi filosofía en este cargo y mi estrategia, el desarrollo de mi plan estratégico es de 3 puntas. Yo le digo la estrategia de triple impacto y tiene que ver con el impacto económico, de cómo generamos la mejor maximización de recursos a través de la generación del valor conjunto, la estrategia deportiva o el impacto deportivo a través de lo que nosotros vamos a hacer en mejoras sustantivas de todo ese proceso de generación de buenos deportistas y cómo nos lleve a un mejor escenario. Y pensamos, por ejemplo, en seguir modelos como el que ha seguido Uruguay, que es un generador de jugadores de exportación, ¿verdad? Increíble lo que ha ido consiguiendo Uruguay. Ahí hay otros modelos como el de Ecuador, que cada vez va creciendo más. Y la estrategia de impacto social, porque nosotros estamos muy conscientes, yo he venido con esa visión del impacto social que tiene el fútbol. Y ahí hemos buscado cómo a través del deporte que es tan esencial en generar habilidades esenciales para los niños y niñas, ¿verdad? Desde cosas que mejoren que les den habilidades en liderazgo, en trabajo en equipo y demás, de cómo fomentamos espacios comunitarios y espacios que puedan ayudar para que a través del deporte los niños y niñas de nuestro país tengan un crecimiento más integral. Y justamente en estos primeros 4 meses de trabajo, parte de lo que he promovido son alianzas con más de 27 organizaciones de bien social para impulsar sus programas deportivos, y también estamos en conversaciones con la fuerza pública para ver cómo apoyamos y cómo revivimos un programa lindísimo que tenía ellos que se llamaba Fútbol en las Calles, o fútbol callejero creo que se llamaba, que era también buscando que a través del fútbol las comunidades se apropiaran también de los espacios públicos. Entonces, es parte de lo que compone esa estrategia del impacto social, pero lo tenemos bien claro que es parte esencial de un país sano y que le dé las mejores oportunidades a su gente. Hay un tema que por lo menos cuando yo era joven ocurría con una cierta frecuencia. Yo sin darme cuenta me hice viejo, no sé por qué, esas cosas pasan hasta en las mejores familias, y de esa época recuerdo que había un problema en algunos hogares de que si el equipo con el que el varón de la familia perdía, había niveles de agresión. El país ha mejorado en un montón de cosas, pero
¿hay algún programa dentro de UNAFUT de que en los estadios se haga un llamado a la paz en las familias? Que creo que ambos entendemos qué quise decir yo con paz en las familias. Claro que sí, y es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Hace algunos años la UNAFUT había tenido un convenio con el INAMU en este sentido para generar campañas a favor de promover masculinidades positivas, y es algo de lo que yo he buscado revivir en este corto tiempo que llevo aquí en la UNAFUT. Estamos a punto de volver a firmar un convenio con el INAMU, también con el Ministerio de la Niñez. He estado en contacto con la señora ministra, viendo a ver si hacemos un proyecto que traíamos desde la administración anterior con la exministra Jiménez, que va también orientado en esa línea, ¿verdad? La mejor protección de nuestra niñez, y por supuesto el tema del sector civil con la UNICEF, con los que estamos también viendo a ver cómo hacemos un buen programa y cómo se puede ver un programa que atienda ese tipo de situaciones desde la parte preventiva. Excelente, excelente, y me parece a mí que de nuevo su tía nos daría una palmadita en la espalda a usted y a mí por lo que acabamos de decir. Ojalá que sí. Su periodo ¿qué extensión tiene y cuáles son los retos hacia adelante? Disculpe, no le oí la primera parte. Su periodo de gestión, ¿qué extensión tiene? Y en ese lapso, ¿qué retos, más allá de los que ha mencionado ya? El nombramiento es indefinido. En realidad es un nombramiento de un cargo absolutamente nuevo, porque corresponde a un proceso de reestructuración de la organización que se venía gestando desde hace 2 años por parte de los presidentes de los clubes, en que querían transformar la presidencia de la organización en una presidencia ejecutiva. Y el principal reto, la principal tarea que tengo es esa transformación de la organización. Obviamente hay temas administrativos y temas que son muchísimo más mediáticos como inmediatistas, como el tema de los resultados o algunos temas relacionados a la competición inmediata, pero el trabajo que estamos haciendo es un trabajo muchísimo más amplio, muchísimo más profundo, tratando de proyectar a la organización hacia el futuro, tratando también de generar una nueva cultura del fútbol en muchísimas áreas, y principalmente también en la generación de un valor compartido y de entender bien el peso relativo del fútbol en la sociedad costarricense, tanto en lo económico como en lo social. Aunque, si entendí bien, cae en otro espacio, me parece que es muy buena noticia, y nos queda un poquito más, cerca de 1 minuto, de que haya un segundo mundial femenino en Costa Rica, y que, si no entiendo mal, uno de los niveles de fútbol femenino está camino a un mundial. ¿Qué de eso es mala lectura mía de la prensa? No, es buenísimo. A mí no me toca ver el fútbol femenino, y específicamente además es fútbol de selecciones, que es competencia de la federación, pero sí puedo hablar acerca del tema de mujer y deporte, que es un tema en el que Costa Rica ha reaccionado lento, y pensar que hasta el 2014 en la administración de la presidenta Laura Chinchilla firmamos la declaración de Brighton más 20, ¿verdad? O sea, nos tardó tiempo entender el tema de mujer y deporte en el país, pero desde que se hizo eso y varias acciones específicas, como la realización del primer mundial en el 2014 y ahora que va a ser nuestro segundo mundial como sede, han tenido impactos
muy positivos en nuestra sociedad en tema sobre todo de la participación de la mujer en el deporte. Yo creo que es una excelente vitrina para el país en tantísimas áreas, pero específicamente también pensando en derribar tantos mitos asociados a la participación de mujer en deporte que todavía nos falta por derribar y también, cierto, felicitar a nuestra selección femenina mayor por su segunda clasificación a un mundial mayor, al mundial del 2023 en Nueva Zelanda y Australia, que también marca otro hito histórico dentro del fútbol del país. Con ese lindo mensaje le agradecemos y a los amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias. Muchas gracias.